Para terminar con la jornada del día de hoy, decidimos hacer esta mesa de clausura que titulamos Perspectivas de una nueva cartografía de base. Esto es en referencia a que, como presentó hoy de mañana el director del Consejo Directivo de la Infraestructura de Datos Espaciales de Uruguay, se acaba de adjudicar un nuevo vuelo fotogramétrico de Uruguay y en base a eso vamos a tener la posibilidad de que se genere de ahí productos, cartografía vectorial nueva, con una calidad geométrica mucho mayor de la que existe hoy en día, que todos sabemos que tiene sus graves problemas. Virginia hace un rato mencionaba de que tuvo que corregir 3.000 padrones para hacer un trabajo, y bueno, y cosas como esas que nos pasan todos los días. Entonces estamos todos muy entusiasmados por esa idea de tener nueva cartografía y nuevos datos con excelente calidad, pero también tenemos ese desafío al que nos vamos a tener que enfrentar todos cuando nos cambia la cartografía de base con la que trabajamos. ¿Sí? Y todos los datos que tenemos georreferenciados en base a esas cartografías, no sé, las paradas de ómnibus, ¿sí? con las direcciones de las puertas de las casas, todo lo que está georreferenciado hoy en día en base a esa cartografía de base, que se va a tener que mudar junto con la cartografía de base, y bueno, y eso requiere todo un montón de desafíos que habrá que analizar y bueno, y tendremos que generar las capacidades que sean necesarias para todo eso. Para esta mesa de debate invitamos y presento desde izquierda a derecha a Ricardo Martínez, que es docente de la Facultad de Agrimensura, él es ingeniero agrimensor. A Virginia Fernández, que es geógrafa y es docente en la Facultad de Ciencias y además es investigadora independiente. A Manuel Chavalgoite, que es ingeniero agrónomo, es docente del Instituto de Teoría y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y además es exdirector de la DINOT. Y a Roberto Pérez Rodino, que también es ingeniero agrimensor y es docente de la Facultad de Ingeniería del Instituto de Agrimensura. Así que los invitamos a compartir con ellos. Ellos van a empezar dejándonos sus reflexiones sobre este tema y después la idea es compartir entre todos y que armar acá una especie de debate y compartir ideas al respecto. Así que si te parece bien, en el orden en el que los presenté, empezás vos, Ricardo. Bueno, buenas tardes y gracias por estar ahí, gracias por habernos invitado. Recién conversamos con Virginia que en general tenemos varios roles distintos, entonces a veces nos confundimos un poco, varios roles distintos vinculados a esta temática, de la información geográfica, de la geografía, de la geomática, y a veces nos confundimos desde qué lugar estamos hablando. Yo hoy voy a hablar como docente del Instituto de Agrimensura, de la Facultad de Ingeniería. Yo enseño allí cartografía matemática, además de otras materias, y el desafío que se plantea y la oportunidad que se plantea para el país con esta iniciativa que está siendo, digamos, está en sus etapas finales ya de concreción, un nuevo vuelo fotogramétrico de alta precisión para todo el país, es realmente un hito. Porque digo un nuevo vuelo fotogramétrico porque sí tenemos uno que es del año 66, vuelo completo de todo el país, y es el único vuelo completo del país que tenemos hasta el año que viene. Esperemos que estas cosas se concreten lo antes posible. Las expectativas son muchísimas por la trascendencia que tiene hoy día todo lo vinculado a la información geográfica, al territorio, la manera en que ha bajado, digamos, se ha popularizado o ha crecido la cantidad de usuarios que utilizan información geográfica, que producen información geográfica, que la gestionan. Cada vez nos resulta más natural agarrar un celular y ver cómo hacemos para llegar a un sitio donde queremos ir, manejarnos con el Google Maps o con Google Earth o con el Montevimap Mobile, que ahí me cambio de sombrero y es la aplicación móvil de la Intendencia de Montevideo sobre el sistema de información geográfico. Entonces, el hecho de poder empezar a trabajar de manera masiva sobre una nueva base cartográfica a partir de un vuelo fotogramétrico que va a tener distintas resoluciones para lo urbano y para lo rural, pero que sí va a tener lo que sensatamente es razonable en términos de calidad,
posicional y calidad de resolución espacial para ambos ámbitos, el medio rural y el medio urbano, va a demandar de las instituciones, que es donde debemos hacer énfasis primero, la capacidad de utilizar esa información, utilizar la información con eficiencia, con responsabilidad, ser capaces de generar nueva cartografía sobre esa nueva base cartográfica nacional, en lo que le sea pertinente a cada una de las instituciones. Para eso se requieren recursos materiales, recursos informáticos, recursos de comunicación, pero y sobre todo, y desde la perspectiva de mi rol como docente, se requieren recursos humanos capacitados como para gestionar esa información. Entonces, seguramente que es un desafío para la academia aportar en ese sentido, como para que lo que derive de esta nueva base cartográfica nacional sea lo mejor que podamos hacer. Y es un desafío verdaderamente. No es una disciplina, la de la geomática, la de la cartografía, que se destaque por la masividad. Yo diría todo lo contrario. Tenemos déficit de estudiantes. Ahora hablamos de un repunte porcentual muy importante de la cantidad de estudiantes, tanto de la carrera de agrimensura como del tecnólogo en cartografía, que es una carrera nueva, y hablamos de pronto de crecimiento de un 50% de la matrícula. Claro, pasamos de 15 a tener 25, y no son números inventados, son números bastante parecidos a los reales. Por eso entendemos que ahí el país, las instituciones, tienen un desafío, que es ver de qué manera nos vamos a pertrechar con recursos humanos capacitados para ser eficientes en la gestión que se nos viene por delante. Y que, como decía Victoria en la presentación, tiene un aspecto clave, que es el vinculado a migrar todo lo que hoy ya tenemos, porque no estamos partiendo de cero. Las instituciones, casi todas las instituciones ya tienen sus bases geográficas. Bueno, cómo migran esa información que ya están gestionando, que ya están utilizando, a la nueva base cartográfica, cómo generan nueva información, actualizan y gestionan nueva información ya sobre la base cartográfica, e incluso cómo se incorporan nuevos relevamientos cartográficos que funcionen o que sean generados sobre otra base. Pensemos ahora que se están generalizando los drones. Bueno, muy probablemente hayan instituciones o hayan particulares que generen cartografía aún de mayor precisión de la que vamos a tener en esta base común, y que tiene que ser compatible con la base cartográfica para poder ser compartida, ¿no? Tiene que haber interoperabilidad entre la nueva información cartográfica que se puede ir generando por las instituciones localmente, de actualización, de nuevos proyectos, y la base cartográfica que va a ser de uso común. O sea que lo que yo abro acá es un signo de preocupación por el desafío que se nos viene a nosotros desde la academia para la formación de cuadros técnicos, que no necesariamente tiene que ser todo de cero, sino cursos de actualización, la posibilidad de generar instancias de capacitación a nivel de los gobiernos departamentales y sus cuadros técnicos, en fin, o de las distintas instituciones. Es todo un desafío, y que estamos contentos de tener ese desafío por delante después de 50 años de tener una nueva base cartográfica y de alta calidad como la que estamos deseosos de que empiece a circular entre nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes, otra vez acá. Lo primero que voy a decir, también a veces se me escapa la beta. Yo soy de Facultad de Ciencias y se me escapa la beta del ambiente y de la geografía. Lo primero que voy a decir es que también estoy muy contenta y a la expectativa de este nuevo producto, más allá de lo que me van a escuchar decir después, porque como había que decir algo para el debate, yo me puse a pensar en algunas cosas que a veces no digo que me quita el sueño, pero a veces son de discusión. Pero en realidad estoy contenta de que se haya llegado a esta resolución de este nuevo vuelo. No quiero tener que ponerme un chaleco antibalas para salir.
Pero frente a este evento que es de mucho desafío y que, bueno, como decía, a mí me va a costar mover los 3.000, los 6.000 padrones, porque son 3.000 de una cuenca y 3.000 de otro nuevamente. Pero sí lo que estoy pensando, o sea, lo que me puse a pensar frente a este evento es, bueno, la cartografía, qué cartografía y para quién es la cartografía. Y a veces pienso que, bueno, esto debería servirnos para conocer de que estamos llegando todo tarde, muy tarde. Primero, la cartografía ¿para quién? Para los organismos que tradicionalmente son los que utilizan y generan o utilizaban y generaban la cartografía. Bueno, el síndrome de UTE, de que hago lo que necesito como puedo, digamos, está por todas partes, ¿no? O sea, muchos tenemos cartografía hecha sobre como pudimos, no ni siquiera sobre la cartografía actual, sino sobre Google Earth o GEAR o Google, lo que sea, para poder mejorar lo que es nuestra gestión. Entonces, bueno, bienvenida sea esta cartografía nueva. Es un desafío muy grande y creo que además de la cartografía hay que implementar desde las autoridades cómo se va a hacer esa migración de datos. Sobre todo pensando en los organismos, después el resto nos arreglaremos como podamos. Con respecto a la academia, porque es otro usuario muy interesado. Bueno, yo voy a hablar, veo que en realidad la cartografía no se trata solamente de geometría. La cartografía hay geometría y temática también. Dentro de la temática, lo que sería interesante, o sea, le tengo un poco de temor a que se definan unidades desde el punto de vista, sobre todo unidades naturales, sin tener la opinión de quienes son expertos en ese tema, y que sea solamente la geometría. Eso medio que me da un poquito de temor, porque cuando eso me llegue a mi facultad, de repente voy a tener que empezar a nuevamente crear las unidades, porque esas unidades no se adaptan. O sea, todos sabemos que con un modelo digital de terreno podemos armar las cuencas. Ahora, ¿cuántos algoritmos, cuántas cosas, qué manera podemos definirlas? Hay muchas formas. Bueno, si no nos ponemos de acuerdo para eso, otra vez vamos a estar con problemas. Y el último, no por ser el último, digo, deja de ser el más importante, me parece que el más importante es el usuario común. Creo que ese plan tiene que pensar también cómo va a ser para llegar al usuario común, porque lo que antes para nosotros fue un aliado, porque en realidad cuando yo estudié geografía era una cosa de viejos, ¿no? O sea, y siempre, pero hoy, como dijo Ricardo, en realidad todo el mundo apela a los datos geográficos para muchísimas cosas, muchos que antes. Bueno, esa gente en realidad no va a volver a la cartografía hecha porque hubo 4 o 5 personas en la universidad mejor dicho, ni siquiera o sea, que definieron que esa es la cartografía oficial y que es la que hay que usar. No, hay que hacer que esa cartografía realmente sea dinámica, esté al alcance de, bueno, hoy hablaban de la ciudad inteligente, pero en realidad todos los entornos pasan a ser inteligentes. Yo estoy en el tema ambiental y él también se habla del ambiente inteligente, donde está plagado de lo que son, de la ubicuidad de la informática y de los sensores y demás. O sea, si no incluimos también o pensamos en eso, también vamos a estar otra vez por detrás. La cartografía tradicional siempre ha estado por detrás, digo yo, y más que nunca, de estas cosas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para compatibilizar eso que es lo relativamente tradicional con lo que es usuarios, ya sea los voluntarios o no voluntarios, como hoy comentaba de la Dinama? Hoy, bueno, la gente no es voluntaria porque tiene que ir a hacer el trámite, pero una vez que me pone el punto, eso para mí es parte de la cartografía. Entonces, todo eso tiene que estar, o sea, está bueno todo esto, pero tiene que pensar también en todo ese abanico que tiene que abastecer. Por lo tanto, hay algunas cosas que, como escucharse, delegar,
confiar, buscar los técnicos adecuados para los temas específicos, me parece que hacen, y tener un plan también, porque esto no termina cuando hagamos el vuelo. Cuando se haga el vuelo y además se haga la cartografía, después la realidad sigue. Y si no se tiene un plan de qué va a pasar después que se haga eso, y vamos a entrar dentro de 50 años, habrá otras personas hablando capaz de esto mismo, me parece que también se les va a estar errando, y la cartografía, la nueva cartografía, va a ser un abismo en vez de ser un puente hacia lo que es el futuro. No sé, quizá lo mío, a mí me obligan a pensar ya no solo en la universidad, sino en el organismo de trabajo, en mi plan al 2030. Creo que la cartografía, más que nada, tiene que tener un plan, no al 2017, 18, 19, 20, más adelante. Bueno, es eso. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a los organizadores la invitación para participar en este evento, señalando que quizás de los que estamos acá en la mesa, y sin quizás, soy el menos capacitado para hablar técnicamente de un tema en el cual no he trabajado, sino como usuario. Es decir, voy a hablar desde el lugar de un usuario permanente de cartografía desde 1977 en la República de Venezuela y de 1987 acá en Uruguay, de manera prácticamente ininterrumpida, en la temática de planificación y ordenamiento ambiental del territorio, que es lo que me ha vinculado estrechamente con la temática que ustedes vienen trabajando, y que me hacía acordar hace algún momento, mientras lo escuchaba a ello, un concepto que nos decía el ministro del Ambiente en Venezuela para la década del 70, o sea que me estoy derivando los años que tengo encima, que la planificación ambiental era una planificación de planos. Ya con eso nos decía bastante, pónganse en esa época, nos estaba indicando bastante, y cosa que después constaté también en el 87 al integrarme al Instituto de Teoría y Urbanismo, donde, por supuesto, otras personas, sí yo como usuario, desarrollaron el primer SIG que yo conocí, medio manual artesanal, que le llamaban el pie de pool, que le pueden preguntar a Nadia Chaer, que sé que es parte de este evento, que era eso, pero que bastante nos sirvió, bastante nos ayudó en aquel momento. He hecho esto para ubicar simplemente, porque lo dijo Ricardo, aclarar de qué lugar hablo, desde ciudadano que ha pasado esas vicisitudes nada más. Quisiera, digamos, de alguna manera manifestar mi satisfacción y celebrar lo que acabo de enterarme en este momento, que fue el anuncio que hizo hoy de mañana, según entendí, el doctor Diego Pastorín, que es el secretario director general de Presidencia de la República, de que finalmente este vuelo, digamos, para poder generar la nueva cartografía ya es un hecho, porque en eso me consta que se ha venido trabajando desde muchos años atrás, y particularmente desde el 2008 que estuve trabajando en el Ministerio hasta que me fui. Bueno, fuimos permanentes promotores, no sé si está acá presente porque no la veo, la arquitecta Ana Álvarez de la DINOT, que no sé si anda por ahí, bueno, allá está, trabajando siempre en discusiones para que estas cuestiones pudieran darse, por lo cual, insisto, celebro que haya habido la decisión y ya la concreción, teniendo la certeza de que todo lo que están planteando en cuanto a necesidad de recursos humanos, problemas que van a venir a futuro, obviamente todo cambio implica de que lo que veníamos haciendo de alguna manera tiene que adecuarse a esto nuevo, pero en la certeza, me parece esta vez, en mi ignorancia me animo a afirmarlo, de que el producto que vamos a poder lograr es muy superior. Simplemente mi intento de poder conversar algo con ustedes se vincula fundamentalmente con entender que el territorio es una construcción social en permanente cambio, extremada complejidad, bidimensional, dinámico,
que es una construcción histórica hecha por nuestra sociedad, que el territorio hoy tiene una herencia, pero que la vocación natural es transformarse. Y es transformarse por parte, a través de las actuaciones y de las acciones de los distintos actores e instituciones que lo conforman, construyen y deconstruyen de manera permanente. Entonces aquí una primera afirmación. Es muy difícil, o por lo menos me resulta extremadamente difícil, poder generar proyectos adecuados y acertados desde el punto de vista de quien lo dice, evidentemente, de transformación del territorio sin tener un profundo conocimiento de su génesis y de su dinámica y de su conformación. Y sin lugar a duda, una cartografía como la que se va a lograr obtener, no sé en qué plazo, porque supongo que era un par de años lo que estaba previsto, en aquel tiempo, ahora no sé, es de enorme relevancia para poder proyectar el territorio, para poder desarrollar los instrumentos de ordenamiento territorial que el país ha definido transitar a partir de la promulgación de la Ley de Ordenamiento Territorial. Creo que todo esto está contemplado por lo que le acabo de escuchar a Ricardo, de que evidentemente el vuelo va a ser distinto a escala con detalles distintos o a escalas distintas para áreas urbanas que para áreas rurales, pero el tener una mayor precisión en la cartografía que usemos y por supuesto y todos los atributos que en ella descarguemos es fundamental porque más allá de las responsabilidades que las instituciones tienen, en el caso concreto del Ministerio de Vivienda, el Inventario Nacional de Ordenamiento Territorial también tiene algunas implicancias que yo me atrevería a denominar de tipo legal. Es importante saber, porque una línea a veces así lo define, si estoy dentro de la norma aplicable o estoy fuera de la norma aplicable. Y creo que esto, el tener una buena cartografía, una cartografía más confiable, a pesar de todos los elementos que se planteaban acá, que son desafíos sin lugar a duda, es sustantivo. Esto permitirá sin lugar a duda abordar, nos pasó que poder hacer algunos instrumentos en algunos lugares clave del país, bueno, la necesidad de contratar inclusive algunos vuelos especiales, algunas restituciones especiales para poder abordar algunos planes urbanos, que no importa la ciudad, que necesitaban sí de una precisión en las disposiciones que fueran a contener normativamente los respectivos planes de ordenamiento territorial. Simplemente eso creo que era un poco la idea que quería transmitir, de que es bienvenido este anuncio, mejor bienvenida para cuando esté el producto, que sabemos que va a generar dificultades, que va a generar encuentros y desencuentros entre distintas opiniones, como es natural que así sea, porque creo que el país habrá dado un gran salto y ustedes, que son los expertos en la materia, también habrán dado un gran salto, porque el conocimiento lo podrán al servicio de resolver seguramente de manera muy eficiente los desafíos que nos presentará esta nueva cartografía. Así que muchas gracias y eso es todo lo que podía comunicar. Bueno, buenas tardes. Hola a todos. Gracias por la invitación. Si bien uno puede usar muchos sombreros, yo hoy voy a usar el sombrero del ciudadano, que me parece que es lo más importante que somos todos nosotros. Si bien alguna cosita técnica voy a tirar, formación en geodesia, y la cartografía es el producto final de la geodesia, la cartografía matemática es el producto final de la geodesia. Lo primero es, le voy a decir, cuando Sergio me invitó me dijo, vas a polemizar, y bueno, yo voy a empezar a polemizar con el nombre, una nueva cartografía.
Yo creo que, como decís vos, es un continuo. No hay una nueva cartografía, va a haber una actualización. Que lleva, no lo hace ninguna computadora, no lo hace ningún programa, sino lo hace el boca a boca y ir y acercarse al ciudadano y a estudiar la historia de lo que pasa. La toponimia se va a mantener o se cambiará si está mal, pero esa toponimia, esa historia que existe en el Uruguay se va a mantener. Por lo tanto, me gustaría mucho más acertado el hablar de una actualización de la cartografía. Eso es lo primero. ¿Y por qué digo que es en continuo? Porque del punto de vista legal en Uruguay, quizás en el 1909, digo bien, está la ley de la carta, en que igual le encomiendan al geográfico hacer la cartografía topográfica, la carta topográfica, que implicaba en ese momento, era importante el tema escalas, cosa que hoy capaz que el usuario lo relativiza, y era hacer la carta al 50.000, con una tecnología que era, si la miramos ahora, la verdad que nos sacamos el sombrero con la gente que trabajaba ahí. Existía la plancheta, búsquenlo en internet, que es una plancheta, capaz que hay algo en internet de lo que es una plancheta, capaz que ni eso. Pero bueno, era todo muy artesanal. No había tantas rutas para acceder a los lugares, etcétera, etcétera. Y obviamente la curva de generación de la cartografía era muy lenta. Después se pueden ver algunos artículos de la historia de la cartografía en el Uruguay, hay cosas bastante interesantes. Se hizo una cartografía a nivel macro con un vuelo de Estados Unidos con el trímetro GON, que era una cámara que tenía en realidad 3 objetivos, 2 laterales y 1 central, y con eso se hizo la carta que terminó siendo lo que era la carta 500.000 del Servicio Geográfico. Pero más allá de eso se fue trabajando permanentemente hasta que, bueno, hay un hito muy importante y que creo que es en lo que hoy estamos celebrando los 50 años, o 51 años, ¿no? Porque 66, pero va a ser en el 17, va a ser 51, empezó en el 65. Fue el vuelo de todo el país. Y en este momento el desafío que está, y lo cual estoy muy contento, es que va a haber otro vuelo de todo el país. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Porque después ha habido relevamientos fotogramétricos parciales. Pero en el 66 hay un vuelo de todo el país a 2 escalas. Una escala 1.40.000 y otra escala 1.20.000. Para la cartografía se usó la escala 1.40.000. A partir de ahí aparece una nueva realidad, aparece que la fotogrametría en el Uruguay se empieza a desarrollar y junto con ello se hace todo lo que es el ajuste de la red geodésica nacional. ¿Por qué? Porque para apoyar todo esto hay que tener un sistema de referencia, el cual me voy a expresar enseguida con el tema de la cartografía. Este sistema de referencia se hizo en el 66, un ajuste. No se hizo en Uruguay porque no había capacidades. Hoy hablaban de los clústeres para calcular. En la 360 que tenía la facultad en ese momento no se podía ajustar la red geodésica nacional. Por lo tanto, eso se hizo en Estados Unidos en esa época y se mandó toda la compensación hecha. Tiempo después me acuerdo que en facultad, junto con el geográfico, hicimos un ajuste y en una Pentium demoraba 1 hora y algo todo el procesamiento. O sea, hay que ver los niveles. Pero bueno, a partir de ahí empiezan nuevas técnicas, etcétera, etcétera, y la cartografía empieza a avanzar a más publicaciones de cartas. O sea, de las 302 cartas del 50.000 se empezó a publicar con un mayor ritmo. Pero hay otro quiebre, que es en los años 90, con la aparición, en realidad el sistema de posicionamiento global es de los años 80, pero ya con uso un poco más popular. Un equipo en los años 80 salía $500.000, hoy un equipo GPS más o menos bueno sale bastante menos plata. Se empezó a usar para el apoyo cartográfico y el apoyo fotogramétrico el sistema de posicionamiento global, y ahí marca otro quiebre importante en la construcción de la cartografía.
Y ahí rápidamente, estamos hablando del año 91, 92, no me acuerdo exactamente las fechas, sí en el 94 el Servicio Geográfico Militar termina las 302 cartas. Y entonces ahí podemos decir la cartografía del Uruguay está terminada, empezó en el 909 y terminó en el año 92. ¿Por qué? Bueno, temas tecnológicos. ¿Está claro? Por eso hoy podemos hablar de que podemos hacer un vuelo y hacer las cosas mucho más rápido, por la tecnología. Hay tecnología que nos permite eso, antes era imposible. Pero hay cosas que la tecnología no hace, como yo decía recién, lo de, por ejemplo, la toponimia. Terminada esa época, yo me acuerdo, y ahí sí empieza la historia mía, en contacto con la cartografía, que fue en el año 91, en un congreso del INE, el INE ya interesado por los temas cartográficos, si sería importante la cartografía para el INE. Bueno, en Brasil quien hace la cartografía es el IBGE, que es el Instituto de Estadística y Geodesia, ¿no? Están unidos. Sí, es cierto, el INEGI. Entonces, el INE hace un congreso y se arma un grupo que era cartografía. Y yo, ahí joven, egresado y funcionario público, me mandaron por esta empresa pública, donde estoy ahora, me mandaron a participar de eso y se armó un lindo grupo, muchos de los cuales hasta hace poco compartieron todas estas batallas. Hablo, por ejemplo, yo que sé, de Marta Siñakov, de alguna otra gente. Cada vez son menos los que van quedando porque se van jubilando y quizás ya uno también esté bastante fuera de esto en poco tiempo. Pero ahí se empezó a crear lo que fue un primer embrión en PRONADE de el Comité Cartográfico, la Comisión Cartográfica, no me acuerdo el nombre. Y bueno, ahí empezaron como todas las cosas de aldea, que es empezarnos a pelearnos por pequeños cotos. Y bueno, eso llevó a una cantidad de a ver quién era el que tenía que hacer la cartografía, quién no la tenía que hacer, etcétera, etcétera. Pero bueno, el tema fue que en todos esos años, con un aumento de la tecnología, con un problema mayor, el ciudadano, y yo me pongo como ciudadano, tenía los GPS, no en el celular, ahora los tenemos en el celular, no en el celular, sino los tenía en unos equipos que ya eran bastante baratos, y ¿qué era lo peor? Que iban, se ponían en el punto y decían, che, esto me da mal. Entonces empezó a haber el famoso tirón que hace la sociedad hacia actualizar esa cartografía. Y bueno, y ahí pasaron una cantidad de cosas que no vienen al caso, aciertos, errores, creo que siempre se avanza, creo que más allá de todo, siempre Uruguay ha avanzado en eso. Y ahora tú citabas a Ana, y yo creo que Ana fue cuando se hizo el grupo Catastro, no me acuerdo, cuando fue en el 2005, 2006, no me acuerdo exactamente, ya como estoy viejo me olvido, Procatastro, ya me olvido de las cosas o las fechas, pero yo me acuerdo que Ana siempre decía, tenemos que hacer el conjunto de datos provisorio. Y eso estamos hablando del 2005-2006, se hizo en el 2008 creo, no me acuerdo, se puso en la IDE, entre ese grupo fue el que llevó a la IDE a GESIC en su momento, y hoy por lo menos lo que pasaba era que todas las empresas del Estado y los organismos públicos por lo menos compartían la información. Como anécdota, yo creo que está bueno contar algunas anécdotas, sobre todo para los más jóvenes, que por ejemplo la Intendencia tenía cartografía, entonces se la cambiaba a Antel por la compra de un plotter y 3 cartuchos de tinta, el otro se lo hacía por papel, etcétera, etcétera. Vivíamos del trueque. Después había empresas que medraban mucho con eso, entonces le vendían la misma cartografía con alguna modificación varias veces a un organismo público, no voy a decir cuál porque no... Bueno, la UTE le pagó con GPS, o sea, digo, se daba todo ese tipo de cosas que era un absurdo, o sea, ustedes pónganse en esos casos, hoy lo vemos y lo queremos matar, pero bueno, está, la patria es así, yo creo, aprendiendo de los errores, y bueno, a partir de ahí se empezó con el tema hacer la nueva cartografía base, actualizar la cartografía base, el nuevo vuelo, etcétera, etcétera. Y bueno, de ese 2007-2008 pasaron
unos tiempos importantes, pero felizmente el año pasado, creo que fue, la licitación, no sé, fue a principios de este año, creo, pero se hace la licitación, pero no se hace la licitación para una cartografía. Se hace una licitación para un vuelo, un modelo digital de terreno y ortofotografías. Ojo al gol. Para la cartografía faltan más cosas. Dentro de la cartografía, yo no sé lo que dijo hoy Diego, me hubiera interesado estar, pero no estuve, sí tengo alguna información y lo que sé es que de lo que es cartografía se van a hacer las cuencas, para tu preocupación. Bueno, perfecto. Creo que se van a hacer las curvas de nivel, obviamente, si se hace un modelo digital de terreno, la curva de nivel es apretar un botón y se hacen, y se van a delimitar los polígonos de las ciudades. Eso es lo que va a haber en realidad de cartografía. Los demás van a ser ortofotografías referenciadas, y entonces hablan de una precisión de referencia. Y acá sí, discúlpeme, me voy a poner de maestro ciruela y voy a hablar de los sistemas de referencia. Nosotros tenemos un sistema de referencia que es el ROU 98. El ROU 98 está hecho en la época 94. Ustedes saben que las placas tectónicas se mueven, hay deriva de los continentes, entonces los puntos van cambiando sus coordenadas. Entre otras cosas, pasan otras cosas más, pero entre otras cosas pasa eso. En este momento, el punto fortaleza, que es donde, el punto UIMO se llama, que es el punto donde está la fortaleza, que es un punto, una estación permanente, GPS, las coordenadas actuales en el sistema WG84, que el sistema WG84 no es el mismo original, sino que sufrió variaciones, las coordenadas en ese punto difieren 25 centímetros del punto medido en el año 95 en Sirga, con lo que se llamó el marco de referencia 94, porque siempre van años para atrás. Ese punto tiene 25 centímetros. A mí me están hablando del píxel a 30 centímetros o 15 en urbano, me están hablando de 15 centímetros en urbano. Entonces, se dan cuenta que solo por el sistema de referencia tenemos un problema. Simplemente. ¿Por qué? Porque si viene mañana alguien, un ciudadano, con un GPS potente, se cuelga a algún sistema, hoy en día hay sistemas de posicionamiento absolutos de alta precisión, y dice, che, esto no da, y no nos da, porque, como siempre digo, se suman papas con zanahorias, y en la escuela me decía la maestra, no se pueden sumar papas con zanahorias. Si sumo papas con zanahorias, puedo hacer un buen puchero, pero no logro una suma. Y entonces, todo ese tipo de cosas hay que pensarlo y hay que tenerlo en cuenta, y no son cosas menores. Yo, de todo, primero digo, me alegro por esto, porque creo que más allá de cómo sea, el tener esa base de imágenes, esas ortofotografías, con una referenciación, si tienen esa referenciación, le digo por otro lado, no pasa nada, hay matrices de transformación, así que no es demasiado grave. Simplemente pongo para darle un poco de pimienta al otro. Y la verdad que va a estar bueno, va a estar muy bueno que esté eso y estoy contento. Lo que yo no estoy contento es cómo, y lo digo sin que me duelan prendas y con organismos que he estado la mitad del tiempo enfrentado y la mitad del tiempo trabajando, pero creo que son los que se caminaron la patria haciendo cartografía y que todavía hoy tienen un acervo importante en la cartografía, que es el servicio geográfico. Yo creo que eso para mí es uno de las fallas que está teniendo esto y que algún costo va a tener. Yo creo que algún costo va a tener, no el costo político, sino el costo de repente no hacer cosas en su momento que se podían hacer y se mejoraban. Realmente eso a mí como ciudadano me preocupa. Y Ana, que está acá, sabe los grandes líos que tuve en las reuniones de esas con el servicio geográfico y las discusiones. Pero creo que se está haciendo una cosa que no está buena. Por lo otro, por las preocupaciones que marcaba ella, creo que no hay que preocuparse tanto, porque voy a reivindicar un poco a Fabián Cosia. Tenemos excelentes informáticos que no van a solucionar las cosas con sus algoritmos, simplemente lo que le vamos a tener que dar es
cuáles son las leyes de formación y cuáles las cosas, pero ellos van a resolver el problema, porque estas cosas se resuelven y no hay problema. Por eso quiero sacar una a favor tuya, más allá que hoy te hice alguna pregunta un poco incómoda. Pero digo, esos son los técnicos uruguayos, hay excelentes técnicos. Y por otro lado, creo que hoy en día el Uruguay también está más preparado porque, quieras o no, en forma lenta, estamos formando cartógrafos. ¿Por qué? Bueno, porque hoy la universidad, a través de Facultad de Ciencias e Ingeniería, me pongo un poco la camiseta, tenemos una carrera, acá hay unos cuantos estudiantes y algunos egresados quizás, de tecnólogo en cartografía. Que eso creo que, en general, nos da un valor agregado para enfrentar todas estas cosas y no ser los idóneos que éramos nosotros a enfrentar los problemas cuando lo hacíamos en el año 91 en ese congreso. Por lo tanto, me alegro y tratemos, sí, de ser lo más inclusivos posibles en esta generación, y eso le haría el llamado a quien conforma el Grupo IDE, de que sean inclusivos con la academia, que sean inclusivos con los organismos y que sean inclusivos con los ciudadanos. Gracias.